Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico una persona que a lo mejor algunos la recuerdan. Ella es Beatriz Gallardo y es muchas cosas. Ella es licenciada en Geografía e Historia, sección Arte, tiene 3 idiomas, ha tenido una vida profesional muy diversa, porque es una persona trabajadora, con mucho impulso e inquietudes. Y en la actualidad es profesora en un colegio y madre de familia, pero ¿de qué familia especial? Hola Beatriz, ¿qué tal estás? Hola, bien, ¿y vosotros? Qué alegría tenerte con nosotros de nuevo. También para mí. Y hoy queríamos centrarnos en algo que es muy grande para un cristiano, que es el matrimonio y la familia que funda. Y también específicamente en una familia especial que tu marido y tú habéis fundado. Ya irán viendo los oyentes por qué digo una familia especial, porque tiene algo muy grande. Aparte de que la familia siempre es grande, pero bueno, especialmente diferente. Cuéntanos. Un regalo de Dios. Sí, a ver. Pues mira, yo, como os había contado con anterioridad, ¿no? Para mí, el tiempo que el Señor me ayudó, ¿no? Porque realmente fue una gracia de Dios a poder estar en castidad, eso digamos que me instruyó en el discernimiento para poder elegir marido, ¿no? Porque muchas veces las pasiones te inclinan a lo mejor a personas que te gustan, no cabe duda, incluso puedes tener cosas en común con ellos, ¿no? Pero el proyecto de matrimonio es una cosa mucho más grande, ¿no? Mucho más gigante, ¿no? Porque es imitación de la Trinidad. Entonces es un proyecto de amor para toda la vida. Sí. Y en el cual los hijos no son una casualidad, sino que es el fruto de ese amor, ¿no? En el caso concreto nuestro, ¿no? Nosotros llevábamos 2 años casados y no habíamos tenido todavía hijos, ¿no? Pero pensábamos que, bueno, esto estaba en lo normal, es decir, nosotros ni nos lo habíamos hecho mirar ni nada, nosotros no pensábamos que hubiera un tema de que no pudiéramos tener hijos, y la realidad es que seguimos sin saberlo, ¿no? Sí. Pero nos surgió un tema que yo quería, bueno, había 2 cosas que yo quería tocar hoy, pero bueno, voy a empezar por aquí, Sí. porque parece ser que el Espíritu Santo me lleva por ahí. Pues nosotros hicimos un viaje a Fátima. Yo, en principio, la motivación no era pedirle que tuviéramos hijos. Una vez que estábamos allí, además le pedí tener hijos. Yo le pedí 2 cosas, ¿no? Que un familiar mío que estaba desaparecido apareciera, ya 5 años desaparecido, cosa que la Virgen me concedió, y no teníamos ninguna noticia de él, ¿eh? Sí. Y le pedí también que se curara un amigo íntimo nuestro, que era fisioterapeuta, que le acababan de diagnosticar ELA, estaba recién casado con su mujer, recién casado de hacía menos de 1 año, y su mujer embarazada de 6 meses. Le diagnosticaron ELA, que si los oyentes no lo saben, pues es una enfermedad incurable y mortal. Y fuimos a pedirle a la Virgen, ya habían hecho todas las pruebas médicas, es decir, que estaba confirmado que él tenía ELA. Esto lo digo para la gente que a lo mejor le pueda plantear dudas desde el punto de vista científico, es decir, estaba comprobado que él tenía ELA. Y nosotros fuimos a la Virgen de Fátima y le pedimos que se curara a este hermano, que apareciera este familiar mío, y aproveché y le pedí tener hijos, que era un deseo de mi corazón, pero además es que en mi corazón yo deseaba tener familia numerosa, ¿no? Fijaos, si yo era osada, que yo además no solamente quería hijos, quería familia numerosa, ¿no? Y mirad por dónde que la Virgen nos concedió las 3 cosas. Este familiar apareció, este amigo nuestro se curó de ELA, se curó, y después el Señor, en este sentido de los hijos, nos sorprendió enormemente, porque nosotros pensábamos, pues como que íbamos a tener hijos como los demás, ¿no? De forma biológica. Sí. Y el Señor nos fue preparando una historia, para mi entender, maravillosa, porque nos hizo entender también la maternidad adoptiva de San José. Maternidad adoptiva de San José, tan grande, ¿no? A ver, explícate que para ti qué es la paternidad adoptiva de San José. ¿Cómo te va llevando los pasos? Sigue. Claro, pues mira, un día yo estaba por Leganés, a eso de las 5 de la tarde, y mi cuñada, que trabajaba allí en un colegio de educación especial, salía a las 5 de la tarde. Entonces yo a la llave le dije que si nos tomábamos un café. Ya me dijo que sí, pero que tenía que acompañarla a un sitio, no me dio más explicaciones, porque tenía que hacer una cosa y que luego ya tomábamos el café. Entonces yo la seguí con el coche, yo vi que ella llevaba a 2 niños de la mano, llegamos a un edificio, nos bajamos las 2 de cada una de su coche, yo la seguí acompañando, íbamos hablando, no le pregunté dónde estábamos y entramos en un edificio, ¿no? En este edificio ella en un momento dado me dijo, mira, yo subo para arriba a llevar a estos niños, y tú quédate aquí con Sor María Cruz, una monjita muy maja que había por allí. Y pues nada, yo me quedé con ella, yo que soy muy obediente me quedé allí. Y allí había, en una sala donde había niños entre 3 y 6 años más o menos, muy chiquititos,
aproximadamente unos 10 o 11 niños, me parece recordar. Entonces, pues María Cruz muy simpática, me dice, ayúdanos a hacer dibujitos y tal. Y yo me siento en una mesita de esas bajas de colores que había dentro de esa habitación, ¿no? Claro, yo no pensé en nada, pensé que estaba en un colegio, en una guardería, es decir, no me hice más planteamientos. Y cuando me siento en esta mesa bajita veo que los niños, que no me conocían de nada, se empiezan a poner a mi alrededor, pero lo que se dice, pegados literalmente a mí. Me cogían la ropa, me tiraban de la ropa, se abrazaban a mí, y los más pequeños, que vuelvo a decir, no me conocían de nada, me miraban a los ojos y me llamaban mamá. Esta experiencia la tuve yo en el año 2003, 4, 5, en el año 2005, llevábamos 2 años casados, en Leganés, quiere decir, a muy pocos kilómetros de mi casa, en la Comunidad de Madrid, en España, ¿no? Sí. Claro, yo en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Porque no entendía por qué estos niños reaccionaban así, ¿no? Sí. Era una demanda de cariño personal brutal. O sea, eran unas miradas, una cosa tremenda, ¿no? Y claro, ya cuando salí de allí, porque claro, fue cosa de 5 o 10 minutos o más, que bajó mi cuñada. Cuando salimos fuera le pregunté a mi cuñada, oye, ¿este sitio donde hemos estado, esto qué es, no? Entonces ella me dijo que era una casa de acogida, en la Comunidad de Madrid. Empezó a explicarme que allí estaban los niños que tenían retirada la custodia de los padres, pues por diversas razones, y entonces vivían allí, es decir, era un orfanato, ¿no? Y yo recuerdo que me fui a mi casa, recordaba la mirada de los niños, la actitud de los niños, y yo me daba cuenta que ellos necesitaban, o sea, que era una necesidad de tener unos padres, alguien que les miraba de una forma personal. Con esto no quiero decir que ellos estuvieran mal cuidados en las instituciones de la Comunidad de Madrid. Yo estuve allí, estaba todo limpísimo, la gente era encantadora, una dedicación tremenda, pero el ser humano necesita un amor personal. No le vale un amor genérico, tiene que ser un amor personal. Y estos niños necesitaban eso, ¿no? Entonces yo ya como no me olvidaba de eso, y por las noches a mí me venía constantemente la imagen de los niños, y a mí esto al corazón me arrebataba, ¿no? Entonces yo me decidí a hablar con mi marido, y dije, mira, me ha pasado esto, he tenido esta experiencia, y yo quiero ofrecerme para acoger a estos niños, ¿no? Sabiendo que son niños que están en situación de acogimiento, que no es lo mismo que adopción. Claro. Legalmente son niños que cabe el riesgo de que vuelvan con sus familias biológicas si el juez lo determina así. Entonces, ¿no? Explícanos esto de acogida, este régimen de acogida, ¿cómo se hace con los niños? ¿Se llevan los fines de semana? ¿Te los llevas todas las semanas si son pequeños? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué requisitos se necesitan? Verás, nosotros tuvimos la suerte también que como entablamos una relación personal precisamente por acercarnos más a esto y ser plenamente conscientes de dónde nos metíamos y si nos consideramos o no capaces de hacer eso. Y ya os digo yo que por la gracia de Dios que el Señor nos empujó y luego el Señor nos asistió, porque humanamente realmente a lo mejor hay gente que se cree capaz de hacerlo. Yo humanamente realmente no me veía capaz, lo que pasa es que veía que era inevitable que yo me ofreciera, porque sentía esa urgencia, es decir, yo veía que el Espíritu Santo nos impulsó, tanto a mi marido como a mí, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y resumiendo, porque dentro del acogimiento hay acogimientos que son preadoptivos, los hay que son permanentes y los hay que son temporales, ¿no? ¿Y qué edades de niños, por ejemplo? Vamos a empezar, a ver, ¿qué requisitos se necesita para poder acoger a niños de una comunidad? Bueno, pues, claro, yo el acogimiento hice hace 10 años y digamos que un poco el papeleo, por llamarlo de alguna manera, ha cambiado, ¿no? Pero vamos, básicamente, se ve que los padres acogedores estén en situación tanto económica como física y psicológica realmente del empeño al que se prestan, es decir, de que son conscientes además del encargo, de lo que se hace encargo, ¿no? De que el menor no lo puedes elegir, evidentemente, es una persona a la que tú tienes que estar dispuesta a entregarte y a quererte, a quererla, que es un acto de donación por tu parte, y que implica, depende de cada caso, porque eso depende de la sentencia jurídica de cada menor, porque hay menores que tienen derecho a visitas por parte de los padres biológicos, hay menores que no, porque imagínate que es un caso de malos tratos, pues a lo mejor el juez determina que ese menor no puede tener visitas por parte de la familia biológica. Hay menores que salen con un régimen de acogimiento que ya es hasta los 18 años, es decir, hasta la mayoría de la del menor, y hay muchos, la mayor parte de los acogimientos, que son temporales, es decir, que el menor permanece con una familia acogida durante un tiempo que puede ser mayor o menor, es decir, puede ser pues, desde 5 meses o 6 meses a 3 años, 4 años, 5 años, por ejemplo, si es un caso de condena de cárcel, que los padres, o sea, los únicos familiares que estuvieran en condiciones de hacerse cargo del menor,
pues se sabe que no van a poder hacerlo hasta 4 o 5 años, pues sería el caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las edades... Estamos hablando pues, desde bebés recién nacidos, sí. Fíjate, dentro del acogimiento hay varias figuras, ¿no? Y varias posibilidades, ¿no? Dependiendo de las necesidades del menor y de lo que establezca la ley, ¿no? O sea que el menor también te puedes encontrar un niño de 16 años, por otra parte. Podría ser, es más infrecuente pero voy a explicar por qué y se me va a entender perfectamente. A partir de los 8 años, por ejemplo, 7 o 8 años, es difícil encontrar familias acogedoras que estén dispuestas a hacerse cargo de un menor, que a estas edades son niños que ya vienen con la personalidad muy formada, claro, y sobre todo con una historia de sufrimiento detrás fuerte, que generalmente marca su conducta y marca muchas cosas y hace difícil la convivencia con ellos, ¿no? A partir de los 7, 8, 9 años. Y luego también que cuando son un poco más mayores, incluso con 13, 14 años, primero se les deja a ellos opinar, porque legalmente a partir de los 12 años ellos pueden opinar también, ¿no? Y muchas veces ellos mismos no quieren ir a parar a casas de acogida, o sea, quiero decir, a familias de acogida, porque internamente están cerrados, es decir, han sufrido tanto, claro, que su corazón está cerrado a la posibilidad de amar y de ser amados. Volviendo a vosotros, entonces vosotros acercáis el matrimonio, os cuentan de qué se trata, empezáis a conocer y ¿qué? Pues mira, a través de este contacto que nosotros tuvimos con la directora de la casa de acogida, pues estuvimos viendo que una de las cosas que solía pasar con este tema de acogimiento es que en ocasiones separaban a los hermanos, porque había pocos padres de acogida que se ofrecieran para hermanos. Generalmente los padres de acogida se solían ofrecer para un menor, claro, niño o niña, es igual, ¿no? Pero para un menor, pero se encontraban pocas familias que se ofrecieran para hermanos, ¿no? Y muchas veces se daba la circunstancia de que acababan separados, ¿no? Cada uno en una familia de acogida diferente. Entonces nosotros nos ofrecimos para hermanos, porque este discernimiento también nos lo dio el Señor a través del contacto de cómo fueron sucediendo los acontecimientos, ¿no? Porque ya digo que el Señor fue como haciendo un camino de diferentes circunstancias para permitirnos discernir cuál era la voluntad de Él para nuestra familia. Entonces nos ofrecimos para hermanos, y quiero contar una cosa muy bonita, porque el día que fue el encuentro de las familias con el Santo Padre en Valencia, es decir, nosotros ya habíamos hecho las entrevistas, habíamos estado con los psicólogos, ya nos habían considerado familia apta, y a continuación se hizo como un silencio, ¿no? Que nosotros no sabíamos ni cuándo nos iban a llamar, si nos iban a ofrecer un niño más mayor, más pequeño, no teníamos ni idea de nada, ¿no? Sí. Entre la vorágine de las cosas yo me decía a mí misma, bueno, ¿y nosotros para qué vamos al encuentro de las familias con el Santo Padre? Sí, no somos familia, somos matrimonio, pero no somos familia. Y Dios, que tiene mucho sentido del humor, ¿no? Me concedió una cosa, que el miércoles de esa semana, es decir, nosotros salíamos el viernes para Valencia, el miércoles de esa semana sonó el teléfono en mi casa. Sí. Y la Comunidad de Madrid nos llamaba para reunirnos con ellos el viernes por la mañana, no sabíamos para qué, pero en fin. Y nosotros vimos que José podía pedir permiso en el trabajo, que yo también podía ir, y el viernes por la mañana, es decir, el mismo día que por la tarde salíamos al encuentro de las familias con el Santo Padre, nos reunimos a la Comunidad de Madrid, y fue la primera vez que yo vi la foto de la que iba a ser nuestra hija. Porque cada vez que cuento esto me emociono. Porque el Señor nos concedió, fijaos si tenemos poca fe, yo tengo poca fe. Ese día el Señor nos concedió ir al encuentro de las familias con el Santo Padre siendo familia, porque nosotros ya sabíamos quién iba a ser nuestra hija. Y nuestra hija, nosotros no le pusimos el nombre, ella se llamaba Fátima. Fíjate. Y nosotros le habíamos pedido a la Virgen de Fátima que nos diera familia. Fíjate. La primera de nuestras hijas se llamaba Fátima, ¿no? ¿Y qué edad tenía la hija que os iban a dar? Pues más o menos unos 10 meses tenía. 10 meses. Más o menos unos 10 meses. ¿Y te la daban por un tiempo que te habían propuesto? Sí, en principio, en nuestro caso salió en acogimiento permanente. Fíjate, en principio. Sí. Lo cual, pues bueno, no quiere decir que no sea una situación irreversible, es decir, que eso depende siempre de lo que el juez estime, ¿no? Quiere decir que esa situación puede variar en función de si sale una sentencia distinta. Pero en principio a nosotros nos la ofrecieron en acogimiento permanente. Claro, nosotros inmediatamente dijimos que sí, estábamos emocionadísimos. Y ya digo que nos fuimos al encuentro de las familias siendo familia. ¡Qué ilusión! Íbamos con la foto de nuestra hija emocionados a todo el mundo. Y como la niña nos la daban en 15 días, pues aprovechando los tiempos muertos ahí en el encuentro, hablábamos con todos los sacerdotes que se nos ponían a tiro, que fueran de la Comunidad de Madrid, para decirles que nos daban una niña en 15 días que estaba sin bautizar y que a ver si cabía la posibilidad de que la pudiéramos bautizar en alguna parroquia a poco de dárnosla, porque la niña tenía ya 10 meses.
Claro. Y de todos los sacerdotes que fuimos tanteando, solo uno de ellos nos dijo que sí. Dijo, mira, yo no soy el párroco, pero cuando vuelvo a Madrid yo le pregunto al párroco y si cabe alguna posibilidad, pues lo hacemos en nuestra parroquia. Nos llamó al llegar a Madrid, nos dijo, oye, mira, ya he hablado con el párroco, me ha dicho que sí, que ningún problema, que el primer fin de semana que se pueda, bautizamos a la niña. Entonces le dije, dame los datos de la parroquia, porque no sé dónde están. Y resulta que la parroquia era Nuestra Señora de Fátima. Fíjate, oí. Nosotros no elegimos la parroquia. Alguien puede pensar que esto era casualidad, que nosotros se lo pedíamos a la Virgen de Fátima, que tu primera hija, sin que nosotros le pusiéramos el nombre, se llamara Fátima, y que el primer sacerdote que nos dijo que sí para bautizarla fuera la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Sí. A mí mucha casualidad me parece. Hombre, desde luego. Yo más bien pienso que era que la Virgen nos estaba confirmando que eso venía de arriba. Del cielo, ¿no? Sí. Uy, qué bonito. Entonces empezáis con esta niña con una ilusión enorme, con un proyecto para, bueno, eso, de darle, educarla en la fe, ¿no? Y cómo sigue, porque es que todavía sigue, porque vuestra familia, ¿no? Tenéis más hijos, síguenos contando. Sí. Bueno, pues claro, nosotros nos extrañó mucho que nos hubieran ofrecido un solo bebé cuando nosotros nos habíamos ofrecido para hermanos. Nos llamó mucho la atención. Pero claro, había una cosa que nosotros no sabíamos, y es que la mamá biológica de nuestra hija estaba de nuevo embarazada. Y que por lo tanto nosotros no lo sabíamos, pero la Comunidad de Madrid sí sabía que si el embarazo iba adelante, llegaba a término, sin ningún problema, pues vendría efectivamente otro menor. Y que como la situación permanecía, un poco insostenible para el menor, pues que el siguiente iba a salir también en acogimiento. Entonces, de repente un día nos llamaron y lo mismo. Nos dijeron que la mamá había dado a luz, que había otra hermanita de nuestra hija que salía en acogimiento y que si queríamos hacernos cargo de ella, evidentemente dijimos que sí. Esto fue una alegría también inmensa. ¿Cuánto tiempo? ¿Con cuánto tiempo después? Pues la segunda llegó más o menos con 9 meses. Nuestra segunda hija llegó con 9 meses más o menos. Fíjate. Y se llama Alejandra. Sí, ¿no? ahí, qué bien. Por Santa Alejandra, una santa del siglo IV, que era, una santa eremita. ¿Los padres biológicos conocen dónde están sus hijos? Generalmente nunca se da ese caso, para evitar conflictos. Porque hay que entender que no es lo mismo la adopción que el acogimiento. En la adopción, los padres biológicos renuncian libre y voluntariamente a continuar con el menor, es decir, que ceden todos los derechos que tienen sobre el menor. Pero el padre de acogida, claro, vosotros por eso se da la adopción, pero el acogimiento no es lo mismo, porque es todo lo contrario más bien. Los padres biológicos no desean en ningún momento ceder sus derechos y es el Estado el que jurídicamente les impone la retirada de la custodia. Por lo tanto, son padres que no desean perder el contacto con sus hijos o no tener a sus hijos cerca, sino que es la ley la que se da cuenta o los trabajadores sociales los que se dan cuenta de que el menor no puede permanecer por su propia seguridad y por su integridad y por otras razones, no puede permanecer junto a los padres biológicos. Oye, Beatriz, y esto es una gran generosidad por vuestra parte, porque quiere decir que estas niñas, que a lo mejor si el Estado considera que ya pueden volver a su casa, os las quitan, o se tienen que ir, claro. Bueno, primero quiero hacer otra observación, que después vino otra niña más y también forma parte de nuestra familia, sí, son tres hermanas, ¿no? 3 hermanas, y también es hermana, perdón, ¿la otra es hermana biológica de las otras o no? ¿O diferente? También, sí. También es hermana biológica y quiero hacer también una puntualización, que en concreto esta niña no tenía la intención de dárnosla. Quizá no haya tiempo para que me pare en los detalles del segundo milagro o el tercero, no sé ya, en esta historia de cómo el Señor de verdad hizo la alineación de los planetas para que nosotros nos enteráramos de que existía esa niña, cuando en estos casos de acogimiento todo es confidencial. Es decir, ninguna información ni sobre la familia biológica, ni sobre los hermanos, ni sobre nada sale al exterior sin que los trabajadores sociales lo quieran. La concatenación de acontecimientos que llevó a que ellos se vieran forzados a ofrecernos a la niña, porque no tenían intención de hacerlo. Ya le habían buscado otra familia biológica, porque era una niña que salía con 3 meses y medio, en preadoptivo. Fíjate. O sea, en una situación jurídica distinta, en preadoptivo. Habían buscado otra familia para una niña perfectamente sana, con 3 mesecitos y medio, muy chiquitita, para colocarla con otra familia. ¿Por qué? ¿Porque creían que vosotros no queríais otro o por...?
Bueno, yo creo que en esto muchas veces, pero vamos, yo la certeza no la tengo, pero mi interpretación personal de este tema es que, primero, está absolutamente extendida la idea de que las familias tienen que tener 2 hijos. Ujú. Por razones económicas, psicológicas, de todo tipo. Lo cual es un craso error, porque el mayor bien que pueden tener los hijos son hermanos. Claro, es verdad. Y no hay otro bien mayor para ellos, ¿no? Y para los padres, ¿eh? Porque cada hijo, y hay que decirlo, también es un problema porque es una preocupación y todas las cosas, pero a su vez también es una gracia. Sí, ¿no? sí, claro, porque claro. Cuando la familia es más grande, más alegría, ¿no? Sí, sí. Más personas con las que relacionarte, más compañía, sí. más muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, es un sumar, ¿no? Sí. Es un sumar. Y también un dividir, pero es un sumar, ¿no? Y nunca, o rara vez, pensábamos en la posibilidad del riesgo del retorno de nuestras hijas. Para nosotros eran nuestras hijas y chimpón. Y pensábamos que si en un momento dado se podía dar la posibilidad de que estas niñas en un momento dado nos llamaran del juez y tuvieran que volver con la familia biológica, que el Señor nos ayudaría a soportar ese sufrimiento de la separación y de saber que tus hijos a lo mejor no están como tú querrías, ¿no? O que tienen una situación diferente a la ideal o a la que tú hubieras pretendido si estuvieran bajo tu tutela, ¿no? Pero nosotros asumimos esto con la misma confianza con que el Señor nos las había donado, ¿no? Nos las había dejado. Porque hay otra puntualización, o sea, con la confianza que nos había dejado, pensamos que con la misma confianza el Señor nos ayudaría a soportar cualquier situación que se pudiera Qué maravilla. Y eso al final es una cuestión de fe, ¿no? O sea, confiar en que el Señor te ayuda también en el sufrimiento, ¿no? Pero quiero hacer una puntualización también aquí cuando hablamos de esto, ¿no? Y una cosa que está pasando mucho hoy en día, ¿no? Yo me doy cuenta que precisamente se manipulan los embriones en los laboratorios, que precisamente sale adelante el tema del aborto, todo esto, porque nos acabamos concibiendo a los niños como una propiedad, es decir, como algo que como lo tengo yo, es mío. Y esto es un craso error, que está llevando al sufrimiento de los hijos, de los padres, de las madres, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto es una nueva forma de esclavitud. Me da mucha pena que la gente no tenga el discernimiento para darse cuenta. En cambio, vea con mucha claridad que lo que pasaba en en América, en Estados Unidos, en los estados sureños, cuando esclavizaban a los negros, ¿no? O cualquier otra forma de esclavitud, en que el ser humano se convierte en una propiedad y, por lo tanto, como es una propiedad, yo puedo hacer con esa propiedad lo que quiera. Puedo comprarla, puedo venderla, puedo eliminarla, puedo golpearla, puedo matarla, ¿no? Pues algo así está sucediendo con los hijos, que es más grave aún, porque el hijo es un don que el Señor te ha dado y que que te ha encomendado para que lo cuides. Y en cambio, ¿no? Esta cultura que se está extendiendo, que oyes hablar a la gente en las manifestaciones en tal, ¿no? Es que el hijo es mío y por lo tanto como es mío, yo hago con él lo que quiero. Eso, el hijo primero es un don. Es una gracia que viene del cielo, pero aunque uno no sea creyente, no crea en Dios y no piense que es Dios el creador de toda criatura y de todo ser humano, el ser humano tiene una dignidad porque es un ser único e irrepetible, diferente de los padres. Y no podemos tratar a nuestros hijos como si fueran propiedades, ni objetos, ni algo que podemos hacer con ellos lo que queramos, porque tienen una dignidad por sí mismos. Claro. Oye, Beatriz, me da una pena tremenda que nos queda medio minuto. Cuéntanos un poquito, para finalizar, cómo están tus niñas en la actualidad. ¿O son 3 niñas? Y que seguís el matrimonio encantados, afrontando el reto de la educación de estas niñas. ¿Y qué edades tienen ahora? Pues efectivamente lo de la educación es un reto. Mis hijas actualmente tienen más o menos 10, 9 y 8 años, más o menos. Fíjate, qué maravilla. Qué mayores. No demasiadas pistas tampoco. 10, 9 y 8 años. Y efectivamente la educación es un reto, porque también sucede, no siempre, pero muy frecuentemente, que los niños que llegan en acogida, incluso aunque vengan sean muy bebés, ¿no? Aunque son chiquititos, ¿no? Pues ya traen, aunque sea desde el seno de la madre, porque muchas veces también en el seno de la madre se producen malos tratos. Claro. Cuando la mamá es golpeada por el varón, ¿no? Sí. Es decir, son niños que traen ya una historia de sufrimiento detrás, aunque muchas veces pasen inadvertida, ¿no? Y cuando son más mayorcitos, incluso cuando entran en acogimiento con 2, 3 años, 4 años, ¿no? Pues muchos, ¿no? Vienen como con mochilita, lo que digo yo, ¿no? Pues son niños que tienen ciertos problemas de aprendizaje y tal. Pero yo no quiero que esto que yo estoy diciendo lleve al temor, ¿no? Porque junto con la dificultad
también el Señor te va dando la gracia, ¿no? Sí. Te va dando la gracia y te va haciendo más generoso, a partirte, te va dando la inteligencia también para saber llevarlo. O sea, que yo no quiero que esto tampoco la gente se asuste y piense que a lo mejor si en el corazón el Señor le está poniendo pues a ser padre de esta manera, ¿no? Por eso yo hablaba la paternidad adoptiva de San José, ¿no? Uh-huh. San José no era padre biológico de Jesús, ¿no? Porque lo era el Espíritu Santo realmente era quien engendró a Jesús en la Virgen María, en el seno de la Virgen María, pero desde luego la labor de San José es de una generosidad total y absoluta, y es una elección de Dios sobre San José, ¿no? Para hacerse cargo de Jesús, ¿no? Y en este caso hay otra serie de niños que el Espíritu Santo también va inspirando y va eligiendo unos padres para cubrir las necesidades de niños que han tenido la desgracia de no tener esas necesidades cubiertas desde el principio, como la mayor parte de los niños y como es deseable, ¿no? Uh-huh. Para cualquier menor, ¿no? Sí. Oye, Beatriz, pues desde luego lo que saco en conclusión es que esta familia acogida que habéis formado, que es algo que merece la pena haber echado ahí, ¿no?, las redes para estos niños que tienen necesidades, a los que se les da una vida familiar estable, equilibrada, con cariño, y que merece la pena a pesar de las dificultades. Totalmente. Y eso. Merece la pena, y aparte que yo también digo muchas veces cuando hay padres biológicos, no quiero dejar de decir esto, ¿no? Porque hay padres biológicos que me dicen, bueno, yo es que sería incapaz de hacer lo que haces tú. Uh-huh. Como si por el hecho de que tu hijo sea un hijo biológico tengas alguna seguridad sobre él. Y yo les digo muchas veces, ¿tú sabes si tu hijo va a vivir mañana? Claro, no se sabe. ¿Qué seguridad tienes tú con tu hijo, no? El cuerpo puede caer enfermo, el cuerpo en un momento dado puede fallecer, es decir, que no pensemos que porque nuestros hijos son hijos biológicos tenemos más seguridad con ellos de la que podríamos tener si fuera un niño en acogida, ¿no? Uh-huh. O sea, pues muy bien. Hoy qué pena que se nos acabe el tiempo, pero muchas gracias por este tema nuevo al que nos has introducido y al que merece la pena llegar por gente como vosotros, con esa generosidad y con ese punto de vista positivo y que vale la pena. Beatriz, nos cortan hasta el próximo día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y espero que el Espíritu Santo a través de esta charla también suscite en muchas parejas, ¿no? Sí. Este deseo de abrir su corazón, que el Señor realmente siembre con fuerza este deseo de abrir su corazón a estos niños que están tan necesitados. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Beatriz, gracias. A vosotros, un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta el próximo programa. Hasta pronto. Adiós. Adiós.